Buenas noches, estimadas y estimados auditores. Desde el encierro, una vez más, el bueno, el malo y el feo. Buenas noches, don Cristian, don Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola Martín, hola Rodrigo, ¿cómo andan? Muy buenas noches a todos y a todas y a todes. Oye, el encierro ahora ya está adquiriendo un tono de agosto, ¿no? O sea, el agosto invernal se ha notado. Yo he notado más frío, weón. No sé si les ha pasado a ustedes, o será que se me acabó la leña, será por eso. Es que ¿no? estás consumiendo todas las astillas en tus artesanías, pues, hombre. Lo que pasa es que, no, lo que pasa es que le creo tanto al gobierno, weón, que ahora con el plan que hicieron de que redujéramos el consumo de leña por un acuerdo económico, weón, para calefaccionarnos con electricidad. ¿Cacharon ese chamullo, weón? De un acuerdo para la ciudad de Osorno y otras 9 ciudades del país como plan piloto. ¿Con subsidio de cuánto? Oye, o sea, es que no he querido ni averiguar, porque debe ser así como para puro enrabiarse nomás con la propuesta. Weón. Deje de usar leña y le bajamos el precio de la electricidad, ¿no? Es un poco, en síntesis, la oferta. Y le subimos el precio del agua No, y con eso compensamos. pero por suerte queda poco. Oye, ¿no? Y la gente que está con problemas de abastecimiento de pellet, luego de que fue todo una campaña para poder cambiarse. Corrupción. Y hay gente que tuvo que viajar a Talca, compadre. La gente que se organizó y fue a comprar a Talca. Así que estamos súper bien. Sí, yo jamás entendí. Bueno, entiendo que no soy un especialista, pero entiendo que la ventaja del pellet se reduce básicamente a dos cuestiones. Una, que no emite humo, y dos, que tiene la posibilidad de controlar la hora de encendido y la hora de apagado. Pero finalmente también es madera lo que se está quemando, ¿no? O sea, de alguna manera CO2 debe estar liberándose en alguna forma, presión sobre el sistema ambiental debe haber igual. Y es más caro. Oye, pero Es más caro que vuelvan al redil, bajen, porque hoy día Yo dispara. iba a decir, yo iba a decir que Martín estaba tratando de hacer una especie de retrato de la ciudad, ¿no? Y cuando hablaba sobre su condición de sin leña, ¿no es cierto? el autorretrato. El autorretrato de su condición, precisamente, ¿no? De eso estamos hablando. De eso estamos autorretrato de la hablando. ciudad, el encierro. No sé de qué, bueno, Martín, déjalo. Siempre se nos va por los lados científicos, entonces Ya, este problema lo tiene siempre. Espero que no se sulfure esta vez poder decir eso, sí. Conmino a esta sesión, ¿no es cierto?, a nuestro famoso antipoeta, querido antipoeta Nicanor Parra, ¿no? Su autorretrato. Dice: considerad, muchachos, este gabán de fraile mendicante. Soy profesor de un liceo obscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué les dice mi cara bofetada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué les sugieren estos zapatos de cura que envejecieron sin arte ni parte? En materia de ojos a 3 metros, no reconozco a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases, la mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués, y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver, estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Autorretrato, ¿no es cierto?, del profesor, del poeta y profesor, ¿no es cierto?, de física, Nicanor Parra, ¿no?
¿Y por qué llamo, ¿no es cierto?, al estimado Nicanor, ¿no? Podrían poner bastantes elementos, ¿no? Pero recordemos lo que dijo el ministro, ¿no es cierto?, a propósito de los profesores hace unas pocas jornadas, ¿no? Hay profesores que no quieren volver. Parece que son muy flojos, ¿no? Pero parece que hay personas que no entienden el contexto, ¿no? Ni la situación. Parece que hay personas que deberían ponerse, ¿no es cierto?, en vez de hacer retratos, ¿no es cierto?, en vez de hacer retratos desde la nada, deberían ponerse en los zapatos, ¿no? Y tratar de ver qué significa, ¿no es cierto?, el autorretrato, que las mismas personas, tus mismos amigos, ¿no es cierto?, nosotros como profesores, ¿no es cierto?, de la universidad, tenemos muchos amigos, ¿no es cierto?, de colegio, y todos dicen lo mismo. Este encierro ha creado, ¿no es cierto?, unas condiciones para la enseñanza que, si, como dice Parra, ¿no es cierto?, exacerbadamente, son 500 horas semanales, ahora son 1000 horas semanales, ¿no? Y eso parece ser lo que no entiende el ministro, ¿no? Pero bueno, solamente para comenzar, ¿ah?, para tirar el dardo, para nuevamente, ¿no es cierto?, hablar de nuestro hermoso gobierno, ya que tú, Martín, decías, no quiero ni ver de qué se va a tratar este subsidio, yo no quiero ni saber, ¿no es cierto?, qué réplica habrá dado nuestro querido ministro. Pero interesante hoy, ¿no es cierto?, hablar de esa condición, ¿no? De hablar de la condición del profesor, ya no el de las 500 horas semanales, ¿no?, sino el de las 1000 horas semanales, si nos ponemos poetas, podríamos decir, en estas condiciones. Dos comentarios. Así como para empezar la conversa. Una primera cosa que hay que decir, digamos, en honor al texto, es que Parra lo canta con versos cambiados. Hay en YouTube una versión de lectura de este mismo texto, y Parra modifica algunos versos. Para la gente que es rigurosa desde el punto de vista textual y analítico, probablemente eso tenga una relevancia interpretativa, ¿no? El sentido de omitir, por ejemplo, en la versión que tiene publicada la Universidad de Chile en la página de Parra, el segundo verso dice: este gabán de fraile mendicante. En la versión que canta Parra habla de alguien que está enfermo de cáncer, así directamente. Pudiera implicar eso algún significado, y es interesante la posibilidad de ver también cómo los textos están vivos en el tiempo. Este texto de Parra es del año 54, está publicado en su texto Poemas y Antipoemas, del año 54. Y ese año gobernaba Carlos Ibáñez del Campo, un milico, o Paco, no sé, o algo así, pero gobernaba, digamos, con una estructura de poder bastante distinta a la que pocos años anteriores, había gobernado Pedro Aguirre Cerda, bajo el eslogan famoso, gobernar es educar. Entonces tengo la impresión de que hay detrás de este texto, más allá de su sentido literal, hay también un guiño político a la tensión particular del momento. Recordemos que Parra juega mucho con el humor, ¿no? Si es un poco el gran tema de Parra. Se le negó siempre el premio Nobel de literatura porque se fue a tomar una tacita de té con las viejas de la ultraderecha norteamericana en el momento de los años 60, cuando la Guerra Fría era más o menos dura. Pero poco se leyó de un gesto irónico en esa situación, ¿no? ¿Te recuerda el Chavo del Ocho? Claro, una tacita de té, no será mucha molestia. Yo no te imagino que hubiera dicho Parra. Ahora lo que a mí
me provoca, y este es mi segundo comentario a propósito del texto, es que Parra era físico, ¿no? O sea, Parra, además de poeta, era físico de profesión, ¿no? Él hizo un doctorado en física en Inglaterra, y hacía clases de física en la Escuela de Ingeniería de la Chile. Algunas de sus clases incluso eran públicas, eran masivas. La gente iba a escuchar al poeta dando clases de física. Y yo, como estudiante de pedagogía en castellano el año 88, fui a una clase pública de Parra a la escuela de Beuchef. No me acuerdo mucho, la verdad, porque en ese tiempo, no sé, he querido olvidar muchas cosas. Pero sí recuerdo la clase, la masividad de la clase y el juego permanente de Parra con su público, ¿no? Era un poco así, un poco como espectáculo. Y me parece que este texto habla un poco de eso. Hay que entender el texto en el discurso de Parra. El discurso de Parra es un discurso donde el humor cobra un carácter político súper importante, donde la ironía es la que está detrás. Este no es un canto al profesor así simplemente, sino que detrás de este texto hay también una mirada, desde mi perspectiva, al excluido, ¿no? Al excluido en general. Y desde esa perspectiva, a mí me parece súper interesante que lo hayas convocado, o lo hayas invocado, a Parra esta semana a propósito de las desafortunadas declaraciones del señor Figueroa, ¿no? A propósito de que los profes lo están pasando bien, o que lo están relajándose, que se están relajando y que no quieren volver a la pega, qué sé yo, sin entender nada, por supuesto, eh, porque además no es profe. Eh, pero dos, también me parece súper importante hacer el vínculo con el mundo de la exclusión que está detrás, por ejemplo, del caso de Celestino Córdoba, del Machi Celestino Córdoba. Creo que aun cuando literalmente no hay ahí necesariamente la profesión de profesor, no podía distanciarse entonces del concepto del autorretrato, sí cae en la lógica del excluido. Cuando dice estas semanas de 500 horas, está hablando de cualquier exclusión, de cualquier sujeto que debe entregar los pulmones, digamos, para poder sobrevivir. Y tengo yo la impresión de que ahí es posible ampliarlo un poco la lectura y sacarlo, digamos, del aula y entonces usar el texto y este trabajo más bien como como un tamiz para leer el momento. Eso. Fíjate que una de las frases es una pregunta, ¿no? Y creo que es muy pertinente en relación a lo que evocaba Cristian y ahora Martín. ¿Qué les dice mi cara bofeteada? ¿No? De algún modo ahí uno podría incorporar justamente una forma de exclusión en un acto tan violento como el golpear a alguien, ¿no? Y ese golpe que de algún modo uno podría recibir de quien conduce los destinos de la educación de nuestro país o desde la autoridad política que conduce la seguridad de nuestro país. De algún modo cobran sentido estas palabras para señalar que de algún modo esto también tiene ciertos riesgos, ¿no? Y me llama la atención la penúltima frase. Perdón, ¿qué tiene riesgos? Tiene riesgos justamente el hecho de entender un poco estas frases, a lo mejor de manera superficial, como bien tú señalabas, porque a mí la relaciono justamente con algo que, fíjate que dice en la penúltima frase, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales o de las 1000 horas semanales, como decía, ¿no? De algún modo hay ese riesgo que Parra señala, a lo mejor en un tono humorístico, pero no deja de tener algo de tragedia de por medio, es el que ha quedado invisibilizado en la labor docente de estos últimos meses.
Los padres están agobiados o la sociedad entera está agobiada por la situación de enclaustramiento en que nos encontramos obligadamente o por la angustia de tener que salir en la mañana a trabajar y de manera incierta saber si volveremos sanos, ¿no? Y creo que ahí hay un elemento que no puede dejar de ser una advertencia, este embrutecimiento, ¿no? Esta especie de adhesión a la idea de que de esto que estamos viviendo es una normalidad, ¿no? Y de que esto que de algún modo está ocurriendo es inevitable y forma parte como del destino del momento, ¿no? Al modo de lo que Bolsonaro en Brasil ha señalado como, ¿qué quieren que le haga yo si yo no soy el Mesías? Entonces, de algún modo, el destino de los muertos en Brasil y el destino de los despedidos, de los excluidos, de los golpeados, de los marginados, de los en huelga de hambre, de algún modo no puede quedar subsumido en esa situación en la que nos quedamos adormecidos porque finalmente el televisor nos machaca una y otra vez sobre lo mismo y nos agota, ¿no? Sí. Que es verdad, nos agota. Igual a mí me gustaría hacer el contrapunto, porque creo que es el mismo fenómeno. Estamos asistiendo en estas crónicas del encierro al mismo fenómeno de la semana de la última emisión cuando discutíamos a propósito del delirio. ¿Quién es el abofeteado? ¿Quién es el que está, digamos, en esta condición de precariedad o en esta condición? Porque claro, creo yo que efectivamente si hacemos una lectura condescendiente, digamos, una lectura políticamente anclada en la tragedia, por supuesto que podemos identificarnos quienes estamos en esta situación de ser profesores o en alguna medida de ser excluidos o en la gente que de alguna manera ha sido abusada en alguna situación. Anduvimos con Cristian escapando un poco del encierro hace unos días atrás, viendo, por ejemplo, algunas experiencias vitales, yo diría, bien radicales, que tienen que ver un poco con la exposición a la mala gestión ambiental de la ciudad, ¿no? A propósito del campamento Chauracahuín y el río Rahue. Ya vamos a dedicar un programa para eso, estamos un poco ahí juntando material, viendo, empapándonos de la situación. Entonces, en una lectura ingenua, rápidamente uno puede identificarse con quienes están allí y sentirse efectivamente el abofeteado, el qué sé yo, ¿no? Pero el juicio de la historia yo creo que es necesario reivindicarlo con un poco más de entereza, con un poco más de si tú quieres, templanza, y girar el concepto, ¿no? Y efectivamente tengo yo la impresión de que en el marco de la historia, aquellos que van a ser juzgados como los que estaban abofeteados, como los que no podían levantar cabeza para poder mirar lo que estaba ocurriendo en la realidad, aquellos que estaban de algún modo, en este delirio, ¿cómo fue la metáfora que usé la otra vez? Este delirio como con un disparo a mansalva, este delirio a mansalva, son los otros, son justamente aquellos que dejan libre a un tipo que había asesinado a un niño y a una mujer y unos pocos años después vuelve a asesinar. Son los mismos tipos que le dan la espalda a la posibilidad de que un machi moribundo prácticamente tenga la posibilidad de vincularse con su rehue en el momento final. Son los mismos que están haciendo una ecuación financiera y diciendo que todo el deterioro ambiental y social que produjo el desabastecimiento de agua potable en la ciudad de Osorno vale 1.300 millones de pesos. Eso vale. Le pusieron un precio, un valor financiero
al abuso y manoseo de la dignidad de 200 personas, de 200.000 personas durante casi, ¿qué? 3 semanas, un mes, no sé. Entonces, digo, no sé, ¿no será que efectivamente estamos, o sea, viviendo permanentemente en esta condición de lastimero? Puta, pobrecito nosotros, los profes, weón, que los abofeteados de siempre. O sea, ¿cuándo mierda levantamos la cabeza, weón, y dejamos de sentirnos, weón, con pena, weón, en esta situación? O sea, creo que ahí hay un giro que tenemos que dar. Puede ser verdad eso desde un punto de vista y un tono afectivo, ¿no? Yo comparto esa visión, ¿no? Hay que a lo mejor trocar, ¿no es cierto? Dar vuelta y ver en el otro lado, ¿no es cierto? Que puede haber mucho, a lo mejor hay más posibilidades, ¿no? Sin embargo, siento, ¿no? En una lectura un poco textual, ¿no? Y cuando Parra habla, ¿no es cierto?, del profesor, sí, en alguna medida también, ¿no es cierto?, podemos retrotraerlo, ¿no es cierto?, esa descripción a lo que sucede hoy, ¿no? Porque, y con esto te hablo, ¿no es cierto?, de ejemplos específicos, ¿no? Que quién sabe, ¿no es cierto?, que el profesor, ¿no es cierto?, que hace, ¿no es cierto?, que hace clases en un colegio público, ¿no es cierto?, donde la mitad, ¿no es cierto?, o más de la mitad de los chicos viven en condiciones deplorables, ¿no? No está haciendo, a lo mejor no está haciendo clases, no llega a las casas, ¿no es cierto? Primero porque no tienen internet, primero porque no existen las condiciones, eh, segundo porque lo que está necesitando esa gente, ¿no es cierto?, es dinero, ¿no es cierto?, es comida, ¿no es cierto?, porque necesitan calefacción, que estábamos hablando de la calefacción, ¿no es cierto?, al inicio, porque necesitan calefacción, necesitan, ¿no es cierto?, están viviendo en unas condiciones, ¿no es cierto?, deplorables. Esos profesores se han reunido independientemente, ¿no es cierto?, de la dirección de los colegios, porque las direcciones de los colegios, y hay que decirlo, ¿no?, muchas veces, ¿no es cierto?, o sea, no muchas veces, sino que yo creo que en la mayoría de las veces lo que hacen, ¿no es cierto?, son las personas que ejecutan, ¿no es cierto?, y chicotean al profesor medio, ¿no? Y son los profesores ahora los que han tomado la batuta, ¿no es cierto?, y dicen, ya, ¿no es cierto?, apoyemos a nuestros cabros, po. Nos estarán diciendo, haga sus clases, hágalas, y bueno, las haremos, po. Pero no es eso lo importante, ¿no es cierto? Entonces pasamos de las horas de clases también a la situación, ¿me entendís, no? De apoyar, ¿me entendís? Lo que yo creo que es realmente necesario en estos momentos. Pero podéis pasar también al profesor que hace clases, ¿no es cierto?, en colegios privados, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado, qué ha pasado con esos profesores? ¿No? A muchos les han disminuido, ¿no es cierto?, el dinero, ¿no es cierto?, mientras los colegios dicen, ¿no es cierto?, tienen todo el discurso, seamos solidarios con la gente, seamos solidarios entre nosotros, hagamos campañas de solidaridad, y a los primeros que les meten, ¿no es cierto?, el dedito en la boca cuando tienen problemas son precisamente a los profesores, porque hay que cuidar el proyecto escolar, ¿no es cierto? Entonces, todas esas situaciones afectivas, ¿no es cierto?, todas estas situaciones prácticas, hacen también parte hoy, ¿no es cierto?, del retrato del profesor. Es decir, ya no solamente se tratan de las 500 horas semanales de clase, sino que se tratan de otras 500 horas, ¿no es cierto?, que son incertidumbre, que son trabajar, ¿no es cierto?, para jóvenes, ¿no es cierto?, y para familias que lo están pasando mucho peor, ¿no es cierto? Es todo, ¿no es cierto?, lo que tienen que cargar, ¿no es cierto?, en este momento, por el solo hecho de ser pobres. Y de alguna manera la historia de los profesores, yo creo que hasta este momento ha sido la historia, porque si hay un sector que fue... El poema de Parra es del 50, ¿no? Pero si hay algo que fue golpeado, ¿no es cierto?, en el 73, Fue la cuando educación. fue tejido, ¿no es cierto?, es la educación, po. Y por algo será, y por algo les gusta mantener, ¿no es cierto?, a los profes ahí, y por algo siempre les dicen, sin saber absolutamente nada, ¿me entiendes o no?, que son que son comunistas. No, todos estos profes, no, yo me imagino que no lo han escuchado, ¿no? Todos estos profes comunistas, y por eso me puse a mirar, y quizás, no sé por qué, pero la parte que más me gusta de este poema dice, por el exceso de trabajo, a veces veo formas extrañas en el aire.
Y me da risa. Oigo carreras locas, risas, oigo conversaciones criminales, po. Oye, conversaciones criminales, po. Entonces, igual me hace mucho sentido cuando tú haces el vínculo, Martín, con el delirio, ¿no es cierto?, de la semana pasada, que fue, cuando lo conversamos, ¿no es cierto?, fue un programa que disfrutamos mucho al hablar del delirio. El que menos lo disfrutó fue nuestro querido estimado Lagos, porque le disparamos ahí a mansalva. Oye, Pero, espera, Martín, espera. Yo creo que también hay un elemento que tiene que ver con esta secuencialidad inevitable de la emoción, ¿no? Siento yo que la emoción en la que nos encontramos hoy día, en el caso de los profesores y en el caso de las familias, porque bueno, el profesor no es el individuo que tiene el título y que ejerce la docencia desde su casa, sino también es la escuela, ¿no? Yo creo que eso también es un elemento a considerar. Así que yo no sé, no estaría de acuerdo con representarlo simplemente en ese profesor en particular como individuo que realiza la docencia. Pero fíjense lo interesante, quizás ahí hay una oportunidad a propósito de lo que señalaba Martín, que pudiese ser de alta relevancia, ¿no? En, yo creo que hoy más que nunca los profesores tenemos control de lo que realizamos en esa relación con nuestros estudiantes. Es curioso, ¿eh? Porque es una posibilidad que efectivamente puede no servir para nada o puede servir para mucho, porque en definitiva está más ajena del control curricular, disciplinar o lo que sea de las estructuras formales que establecen las orgánicas escolares, ¿no? E incluso yo lo veo en la universidad. A mí me da un poco de risa el ejercicio que algunos hacen por tratar de conducir la docencia que realizamos en algún sentido, definiendo cartillas, definiendo protocolos, definiendo la manera en la cual debemos dirigirnos a nuestros estudiantes, qué saben ellos de lo que cada cual hace o no hace en el aula. Y ahí es donde surge la responsabilidad y la posibilidad del individuo como profesor y no de la estructura institucional llamada escuela o llamada universidad. La educación surge de la base que se construye en la relación directa del profesor que está frente a sus estudiantes, para bien o para mal. Y ahí hay simplemente una posibilidad que creo que está disponible y quizás también es causante del temor, por decirlo de algún modo, ¿no? Del miedo que tiene la estructura, no solamente porque hay evidentemente un aspecto que lamentablemente se ha perdido y que tiene que ver con lo que Cristian señalaba en torno a aquellos que no están en la conexión, aquellos que no pueden participar y que de algún modo ya desertaron, diría yo, ¿no? Ya, o están a punto de desertar. Pero ¿qué pasa con los que están allí? ¿Qué pasa con los que de algún modo se quedaron? ¿Qué hacemos con los que están ahí conectándose y viendo de algún modo cómo de algún modo vale la pena seguir haciéndolo, ¿no? Y creo que ahí hay también un elemento no lastimero ni llorica que vale la pena consignar como valioso, ¿no? Yo, mira, tengo la fortuna o el infortunio, no sé, de pertenecer a una familia que tiene muchos profesores y profesoras a su haber. Algunos de ellos normalistas, otros no. Mi pareja también es profesora. Yo también soy profesor. Y si hay algo que me parece que es importante sacudirse, esto es súper impopular lo que voy a decir y probablemente yo voy a ser el malo de la película hoy día. Lo sabemos. Pero creo que no le ha hecho bien al juicio político de la profesión docente el vestirlo de esta de esta de esta
idea de vocación, de esfuerzo, de entrega, de cariño, de un montón de cuestiones que se le ha en el imaginario colectivo, en el imaginario chileno, ha estado permanentemente esta idea, ¿no? El profe que en los pueblos chicos era una autoridad, que el profe normalista, oye, el profe normalista le sacaba la mierda a sus alumnos. Eso está escrito yo tengo un libro ahí re bonito sobre la historia de la educación normalista. O sea, a veces idealizamos ciertas cuestiones y esta idealización creo que como toda idealización hace desaparecer los relieves, las texturas que son importantes a la hora de poder elaborar, digamos, reflexiones, elaborar juicios críticos respecto al cuento. Yo creo que un profe es un trabajador. Es una persona que en el marco, digamos, de esta sociedad postindustrial, urbanocentrista, cumple una función estratégica desde el punto de vista económico y que dice relación con generar las condiciones para la reproducción del modelo social hegemónico, evidentemente, salvo aquellos que pueden, por algún lado, meter la cuchufleta, digamos, con afecto, con otras lecturas, pero básicamente como sistema el profe está concebido de ese modo. Los tres que estamos aquí en este programa trabajamos en formación inicial de profesores y los tres sabemos que de alguna manera la constitución de un currículum para formar a aquellos que van a ser profesores está mediada por una serie yo diría, tensiones políticas, tensiones morales, pero finalmente la raya para la suma la pone el Ministerio de Educación con el concepto de competencias, ¿no? Y por lo tanto, wow, mágicamente tenemos que empezar a trabajar en aprendizajes esperados, ¿no es cierto? Para bla, bla, bla. Lo que quiero decir con todo esto es que en el autorretrato que está subjetivado en un profesor golpeado, en un profesor hastiado hasta de su profesión, no sé si hastiado de su profesión, pero por lo menos reflexivo, crítico del estado en el que se encuentra. Él quiso labrar diamantes, ¿no? Lo dice. Él quiso no sé qué con el cobre, también lo dice. O sea, los sueños que tuvo mineralizados en este texto, están mineralizados, metalizados. Él no habla de sueños cualquiera, está hablando de sueños metales, ¿no? Y eso arquetípicamente un junguiano podría hacer una lectura interesante, digamos, pero este personaje, esta subjetividad que construye Parra en ese autorretrato, enmascara de algún modo, creo yo, al sistema educativo. ¿Por qué Figueroa, el Ministerio de Educación, ciertos DAEM, quieren o presionan a la vuelta a la normalidad o a una cierta normalidad en el sistema escolar? No lo hacen porque estén preocupados de los aprendizajes de los estudiantes. No lo hacen por eso. En este proceso que estamos viviendo, ¿tú crees que los estudiantes, quienes son estudiantes, niños, niñas, niñes, no están aprendiendo? Estamos todos aprendiendo un montón, estamos aprendiendo un montón de cómo relacionarnos, estamos aprendiendo de tecnologías, estamos aprendiendo de valores profundos que tienen que ver con el autocuidado, con temas de familia, con el cómo relacionarnos, cómo construir familia en una... Siempre que trabajamos estamos reclamando que no tenemos tiempo para la familia. Bueno, ahora estamos en la casa. Juega, ¿no? Y estamos obsesivamente pensando en el tema del retorno a clase, Este retorno lo quieren presionar y lo están obligando para dinamizar la economía. Necesitan liberar a los padres y a las madres de cabros chicos para que vuelva la fuerza de trabajo a los lugares donde tiene que volver. Ese es el sentido económico que hay detrás de la mirada neoliberal educativa. No hay una cuestión de preocupación por el estudiante, no hay una cuestión de que pobrecito que lo aprendió. Oye, pero Martín, afortunadamente, afortunadamente,
Creo que todos los intentos que han habido de volver a ese ejercicio no han funcionado. De hecho, la región que tenemos a nuestro costado, aquí al ladito de nuestra aldea, estaba en fase 4, preparando algunos colegios, incluso con una solicitud Pero de un vamos, establecimiento educacional para volver a clase, y saltaron, no sé, 14 contagiados y ya no hay solicitud y ya estamos ahí de nuevo claro, sin sí. nada. Entonces, todo es parte de, yo entiendo, evidentemente eso creo que todos lo tenemos claro, pero lo interesante creo yo es cómo de algún modo esto que tú también señalas tiene que ver con una oportunidad, ¿no? Aquí hay una posibilidad, y una posibilidad que de algún modo uno tiene que mirar desde la perspectiva de, como siempre señala Cristian, citando tú sabes a quién cita, o nos potencia o nos inhibe, po. Entonces, la pregunta es, no es baladí, po. Eso es lo que tenemos que plantearnos. Nos Y yo potencia. creo que por ahí va la cosa. No sé, Cristian, Ahí, para cerrar. sí, bueno, interesante la propuesta antipopular que nos propone Martín, siempre siendo antipopular, por cierto. Existen- Revisa los me gusta, ¿eh? Pero bueno, ¿no? Son opciones, ¿no? Me tienen contratado como community manager, pues, weón. opciones que hay detrás, ¿no es cierto? Esto. Par de vagos, me tienen acá. Vago. Pobre becario. Un becario hablándole a dos colegas de vagos. No voy a desclasificar Bueno. todo lo que he tenido que hacer por vosotros. Ya lo harás, ya lo harás. Pues bien, ya nos cerramos bien, así que. O a lo mejor sí cerramos bien, porque la risa siempre es buena, ¿no? Dale. Ya, estimados, se ha acabado la hora. Que estén muy bien, que esté muy bien ese encierro, que estén muy bien los profesores, que no esté muy bien el ministro. Cuídense. Pasan y pasan. Los quiero. Pasan y pasan. Los quiero, chao, cuídense a todos. Bueno, eso, cuídense, Chao, nos vemos chao. la otra semana.